Bueno, mientras los niños van saliendo, yo les pido que podamos ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Pedro. Estamos haciendo este estudio de la palabra de Dios en Primera de Pedro. Y pueden ir ubicando capítulo 1. Hoy vamos a estudiar los versículos del 10 hasta el 13. Pero primeramente pidámosle a Dios, que sea Dios quien nos permita entender, que sea Dios quien nos guíe, especialmente que sea Dios mismo por medio de su Espíritu Santo, guardándome y guiándome por medio de la palabra a compartir algo que sea legítimo en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no vaya a venir una idea humana mezclada entre la palabra de Dios y eso nos desvíe. Padre, te damos gracias por este día. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Estamos aquí alegres, Señor, y con el deseo de conocerte mejor. Te rogamos que por medio del estudio de tu palabra tú nos permitas conocerte mejor, que tú nos permitas transformar nuestras vidas, que tú nos permitas confiar más en ti cada día, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como recuerdan, hemos estado estudiando ya en el libro de Primera de Pedro. Hemos estado ya tres domingos estudiando, este es el cuarto domingo. Y hemos visto que hay un énfasis grande en esta carta al hecho de que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, el mundo va a ser un ambiente hostil para nosotros, ¿verdad? Una persona que ama a Dios, una persona que cree en Cristo, no puede esperar de ninguna manera que el mundo le presente condiciones favorables, que el mundo le otorgue su beneplácito y que las cosas sean sin obstáculo mientras estamos en el mundo. La única forma de que nosotros podamos tener condiciones favorables es que decidamos negociar con el mundo y que seamos nosotros quienes aceptamos las condiciones que el mundo ponga para que nosotros podamos llevar una vida no tan difícil aquí en la tierra. Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que si queremos vivir una vida verdaderamente centrada en Cristo Jesús, no podemos ignorar las palabras de Jesús. Pero también Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dijo: ustedes van a tener aflicción en un mundo, pero es un mundo que está vencido. O sea, es un mundo que no puede contra ustedes. Aquí estamos hablando de que a pesar de que el mundo nos presente una resistencia fuerte y nos quiera hacer la vida imposible y quiera hacernos personas con una vida miserable, el mundo no va a poder, porque Cristo ha vencido al mundo. Pero la realidad es que en el mundo tendremos aflicción. Así que Pedro escribe para nosotros, especialmente cuando esa primera iglesia temprano había sido dispersa por la persecución, cuando había mucho conflicto, mucha dificultad y mucha prueba para la iglesia. Y no quiere decir que no siga habiendo prueba para la iglesia, ¿verdad? Pero en aquel tiempo estos primeros cristianos estaban viviendo de tal manera que si no tenían una fe verdadera, una convicción firme, fácilmente iban a volver a su vida pasada, iban a acomodarse a vivir como cualquier otra persona que no creía en Cristo. Pero para las personas que estaban dispuestas a conservar su fe hasta el final y manifestar que Cristo verdaderamente era el Rey y Señor de sus vidas, esta carta era un consuelo de Dios para aquellas personas que iban a estar en condiciones difíciles, en tiempos de hostilidad. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros en tiempo de la prueba? Vamos a tener como una serie de predicaciones de qué nos llama a Dios a hacer en el tiempo de la prueba. ¿Recuerdan la semana pasada el doctor Osorno estuvo compartiendo un poco sobre lo que es la prueba, ¿verdad? Versículo 7, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que es una certeza, la existencia de la prueba, y no solo la existencia, la necesidad de la prueba es algo que es importante para nosotros. Si nuestra fe no es probada, no va a haber ninguna evidencia para nosotros mismos que diga que tenemos una fe genuina. Entonces, solo si tenemos una fe genuina, una verdadera fe,
es que nosotros vamos a tener convicción delante de Dios. O sea que la prueba es un beneficio para nosotros porque nos va a llevar a la convicción de que realmente tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a centrarnos en los versículos 9 al 13. Y hoy vamos a estar hablando, ahí tienen en su boletín, dice, en tiempos de prueba, en tiempos de la prueba, escudriñemos las Escrituras. El contexto de este pasaje que vamos a leer hoy es el contexto donde Pedro les hablaba de esa necesidad de la prueba que iba a manifestar aquella salvación que había sido adquirida para nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero el versículo 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, yo quisiera comentar un poco sobre los profetas. De repente, cuando nosotros miramos que la Biblia habla de los profetas, es posible que venga a nuestra vida personas que tenían una vida fácil o una vida sin problemas. En este caso, Pedro, como escritor, y como no estaba cerrado el canon del Nuevo Testamento que nosotros conocemos, cuando hablaban de los profetas, se referían a los profetas del Antiguo Testamento. Aquellas personas que tuvieron esa labor de anunciar de antemano el advenimiento de Cristo, aquellos profetas que anunciaron que también Cristo iba a padecer, que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a entablar un reino terrenal que va a durar mucho tiempo y que su reino no tendrá fin. Entonces está hablando de esos profetas. Yo quisiera que leyéramos un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, cuáles eran las condiciones en las que vivían los profetas. Miren, vamos a leer el libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 8 al 10. Entonces, solo para que entendamos un poco de cómo era la sensación y la situación para una persona que confiaba en el Señor en esos tiempos. Dice el versículo 8, bueno, estamos hablando de que el rey Acab había mandado por todos lados a buscar a Elías, ¿verdad? Y no lo podían encontrar, pero Elías, cuando por fin llegó a presentarse delante del rey, uno de estos siervos encontró a Elías y cuando Elías le responde, ¿verdad? Le dice y él respondió: yo soy. Cuando le preguntaron si era Elías, yo soy, le dice: ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿Saben? Esa era la sensación que había. Si una persona venía y decía: yo conozco a Dios, yo estoy de parte de Dios, era un riesgo para su vida que una persona se identificara plenamente con los profetas de aquel Dios verdadero. En aquel tiempo había un culto a numerosos dioses y muchos de los reyes de Israel se fueron en pos de esos dioses, y también estos mismos reyes pusieron mano dura sobre su pueblo, mataron a muchos, a todos aquellos que no se querían someter a la adoración de los dioses falsos que ellos adoptaban. Si leemos también en el libro de Hebreos, capítulo 11, un poquito antes ahí de Primera de Pedro, no muchas páginas atrás, vamos a ver cómo Dios presenta la vida de esos profetas. Y si miramos, vamos a leer versículos 32 al 38, capítulo 11, versículos 32 al 38, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero miren que no solo era victoria todo para los profetas. Dice versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, dice, mas otros fueron atormentados,
no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Sabe, había una forma de salvar su vida y era comprometiéndose con el mundo que lo rodeaba. Pero dice que estas personas no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Saben, la prueba ha existido siempre. Para Dios ha sido algo muy importante que la fe de una persona que dice creer en Él, es necesario que haya una evidencia clara de que esta persona verdaderamente cree en Él. No es posible que nosotros digamos, yo creo en Cristo, pero soy amigo del mundo. O sea, yo voy a negociar con el mundo, voy a negociar con mi sociedad, con mis alrededores, con mis compañeros, y no me voy a identificar con Cristo para tratar de evitar la persecución y la prueba. De todas formas, Dios, a veces muchos piensan así, Dios sabe en mi corazón que yo lo amo, todo lo que haga con las demás personas no importa. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de una fe que tiene que ser probada. Entonces, lo que aprendemos aquí de lo que nos está enseñando el apóstol Pedro en el versículo 10, era cuál era la actitud de los profetas en cuanto a la revelación que Dios daba. Y dice el versículo 10, que ya lo leímos, que los profetas, los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miren qué interesante, Dios les daba una revelación a ellos, pero esa revelación no era, por decir así, como explicada en su totalidad. Solo Dios les decía, va a pasar esto, y comuníquele al pueblo que hay ciertas promesas para ellos, pero aún ellos comunicaban las promesas y aún no lograban entender a perfección y no entendían a cabalidad lo que Dios estaba haciendo. Ellos también tenían que vivir por fe, ellos también tenían que vivir confiando en que Dios iba a cumplir su palabra. Y hay dos palabras bien interesantes ahí que es necesario que nosotros las pongamos en práctica en nuestra vida. Dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Saben? Estas personas tenían un corazón tan dispuesto a querer conocer la voluntad de Dios, que cuando Dios les daba una revelación, ellos inquirían. O sea, ellos profundizaban, ellos buscaban la forma de cómo podían lograr llegar a entender la revelación de Dios, cómo podían entender aquella revelación que Dios les estaba dando. Y dice, diligentemente indagaron. O sea, ellos tenían una actitud tan propicia y tan deseosa de conocer la voluntad de Dios, que a pesar de que eran ellos mismos los que recibían el mensaje de Dios, al darse cuenta que ni ellos mismos lograban entender a cabalidad lo que Dios quería revelar por medio de ellos, ellos no simplemente decían, bueno, de todas formas ni lo entiendo, entonces solo lo comunico y hay que quede escrito. No, ellos mismos también comunicaban, escribían el mensaje, pero también ellos trataban de profundizar en aquella revelación que Dios daba por medio de ellos. Miremos el versículo 11. El versículo 11 dice, explica la forma en cómo ellos inquirían y cómo ellos diligentemente indagaban en esa revelación de la gracia, dice, que iba a ser dada para nosotros, acerca de esa salvación. Entonces el versículo 10, cuando habla, profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Y cuál es la gracia destinada a nosotros? La salvación por medio de aquel Mesías prometido, que ellos anunciaban, pero que no entendían todavía cómo iba a suceder los hechos, y ellos querían saber qué es lo que iba a pasar. El versículo 11 dice que ellos, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Miren la palabra, cómo comienza el versículo 11. Dice que ellos escudriñaban. Ellos escudriñaban, ellos tenían la revelación de Dios. Y ya con la revelación de Dios ellos tenían un compromiso delante de Dios de escudriñar, o sea, de tratar de profundizar y conocer y saber qué es lo que Dios les estaba revelando.
Lastimosamente en nuestro tiempo, saben que nuestro tiempo se le considera como la era de la información. Casi cualquier cosa que nosotros queramos saber está al alcance de nuestra mano. Prácticamente desde un celular nosotros podemos investigar casi cualquier cosa. No digo cualquier cosa porque seguramente hay cosas que no son reveladas o no están accesibles a toda la humanidad, pero a pesar de que estamos en una era de información, a pesar de que en estos tiempos en nuestra casa pueden haber 3, 4, 5 Biblias impresas, y aparte de eso podemos tener como 50 versiones digitales de la Biblia, estamos en la era en la que las personas, en una era de la iglesia, en una etapa de la iglesia, donde hay más desconocimiento de la palabra de Dios que nunca. Hay muchas personas maduras, personas que han dedicado a hacer investigación de cómo es el estado real de la iglesia en la actualidad, y la investigación ha mostrado que la iglesia cristiana no está estudiando la palabra de Dios. Es una iglesia alejada de la palabra de Dios. A pesar de tener todo el acceso a la palabra de Dios que se pueda tener, la iglesia no está buscando la palabra de Dios. Nosotros podemos tener incluso copias digitales de versiones en el idioma original, que con solo un clic usted va dando clic en cada palabra y le va dando explicaciones palabra por palabra, de tal manera que en este tiempo podríamos profundizar mucho sobre la palabra de Dios, pero lastimosamente es en la etapa de la iglesia en que hay más desconocimiento de la palabra de Dios. Comparto con ustedes algunas estadísticas. Decía el estudio que más del 60% de los cristianos no saben ni siquiera los 10 mandamientos, no los pueden enumerar todos. Solo un 20% sabe cuál es el orden de los libros de la Biblia. O sea, el 80% de las personas no saben cómo encontrar un versículo en la Biblia. Si no existiera un índice en la Biblia, no sabrían a dónde ir a buscar. El 80% de personas consideran que el dicho "ayúdate que te ayudaré" aparece en la Biblia. 80%. Y si ustedes lo buscan con cualquier buscador o con cualquier forma, se van a dar cuenta que eso no existe. Más del 30% de personas creen que basta con ser bueno, comportarse bien y tener una vida piadosa para llegar al cielo. Los números son tremendamente, asustan, se lo voy a decir, el estado de la iglesia. Yo no sé qué pasaría si esas personas vinieran a encuestar aquí a nuestra iglesia también y nos harían las mismas preguntas. ¿Qué pasaría? Que viniera alguien y diga: dígame los 10 mandamientos, diga el orden de los libros, por lo menos del Nuevo Testamento. ¿Cómo podría usted buscar tal versículo sin usar un índice? Es posible que también nosotros como iglesia, la iglesia Impacto, que presumimos tanto de ser una iglesia que estudie la palabra de Dios, caemos dentro de la misma categoría en estas estadísticas. Y el consejo que nos está dando Pedro ahorita es que en tiempos difíciles, los tiempos que nosotros estamos viviendo son difíciles. Para vivir como un cristiano genuino en esta tierra en la que vivimos es muy difícil. Hay un sistema totalmente corrupto, viciado, engañoso, malicioso, que cuando nosotros queremos actuar de una manera justa, nos van a hacer la vida imposible y nos va a costar salir adelante como cristianos. Pero lo que Pedro nos dice: en estos tiempos tan difíciles, en medio de tiempos adversos, actúe como estos profetas que dice que escudriñaban las escrituras, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Miren que ellos todavía no lograban ver el panorama completo y no entendían realmente. Ellos decían: Dios ha prometido un rey Mesías que va a gobernar
y que va a levantar un reino terrenal y que va a entregar el poder a aquellas personas que aman a Dios. Pero a la vez decían, pero este rey tiene que morir. Pero este rey va a ser entregado en manos de inicuos, pero a este rey se le va a quitar la vida. Este rey tiene que poner la vida por sus súbditos. Entonces podría haber, digamos, un conflicto en nuestra mente. ¿Cómo es posible que va a reinar si viene a morir? Pero ellos querían saber. ¿Por qué? Porque para la mente de repente debe ser una incoherencia, pero ellos anhelaban de parte de Dios, anhelaban que Dios les revelara cómo podían explicar esto, cómo estas dos cosas que eran reales no se contradecían el una a la otra, cómo esto era verdad y era parte del plan y de la obra salvadora de Dios. Un ejemplo que nosotros podríamos tener es que si vamos de repente, observamos un lugar montañoso y desde lo lejos nosotros de repente miramos que hay cimas, ¿verdad? En nuestra mente de repente podría considerarse que esas cimas, esos picos, esas montañas están una a la par de la otra, ¿verdad? Porque nuestra mente no logra percibir si realmente están a la par o si hay una brecha que las separa. Y esto es lo que pasaba con la revelación que tenían estas personas en el Antiguo Testamento. Ellos podían ver la revelación, pero ellos no sabían qué había entre medio de estos dos acontecimientos que tenían que ser ciertos. El uno y el otro era cierto. El padecimiento de Cristo y la gloria de Cristo, los dos son acontecimientos ciertos. Saben, nosotros tenemos una gran ventaja, porque si ellos miraban las dos cimas desde muy lejos, nosotros prácticamente estamos parados en medio de las dos cimas y podemos ver hacia atrás el cumplimiento del sufrimiento, de la entrega, del padecimiento de Cristo, pero podemos ver hacia adelante y sabemos que viene el momento de gloria, donde Él viene a tomar un reino, a formar un reino en esta tierra de justicia, sin relación con el pecado, donde todos sus enemigos van a ser postrados ante sus pies, donde toda aquella persona que no le confiese, toda aquella persona que está en contra de Él, va a ser destruido y se va a levantar un reino perfecto, gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo podemos ver. Sabemos que ya el cumplimiento del padecimiento está, y sabemos que viene el cumplimiento de la gloria, y sabemos que es cierto. Y la esperanza que habla Pedro constantemente, si ustedes subrayan el capítulo 1 y hacen todas las referencias a ese tiempo futuro, se van a dar cuenta que hay muchas veces en las que Pedro señala el gozo que va a haber cuando tengamos ese cumplimiento de esas promesas. Miren el versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren, Dios les permitió, si bien es cierto, estos profetas quisieron saber todos los detalles de lo que Dios les revelaba y no lo lograron. Pero dice la palabra de Dios que a ellos se les fue revelado algo, que Dios les permitió saber algo. Dice que a ellos se les reveló que no para sí mismos. A ellos se les reveló que no, el gozo de saber y conocer perfectamente la revelación de Dios no iba a estar en ellos. ¿Para quién dice que iba a venir ese gozo? Para nosotros. A ellos se les reveló que simplemente eran administradores de las cosas que nos anunciaban. Ellos simplemente iban a entregar el anuncio, a difundirlo de una manera fiel, a comprometerse que fuera entregado de la manera precisa, pero dice que ellos sabían que no era para ellos el cosechar, sino que iba a ser para nosotros. Y somos nosotros los que hemos cosechado y los que hemos disfrutado y los que seguimos disfrutando de esta revelación completa, de saber que ese plan de los sufrimientos de Cristo se iban a cumplir en el ministerio terrenal de Cristo, entregando Él su vida por nosotros, padeciendo en una cruz, muriendo, resucitando, y sabemos que la parte todavía está pendiente de recibir la gloria perpetua y la alabanza completa de todos los seres de la tierra,
que está por venir, pero para nosotros ya es algo revelado. Para nosotros no es algo oculto, para nosotros es algo real, certero, de lo cual nosotros podemos disfrutar y en lo cual nosotros tenemos nuestra esperanza y por lo cual nosotros podemos vivir una vida plenamente confiando en esa gracia que va a venir cuando Cristo por fin sea revelado y cuando Cristo por fin nos salve de una manera completa de nuestra naturaleza pecaminosa, de este mundo que todavía sigue influenciado por Satanás, cuando por fin podamos nosotros gozar de la comunión perpetua, perfecta, ininterrumpida con nuestro Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo. O sea, los profetas anunciaron, revelaron. Ahora nosotros que anunciamos el Evangelio tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo como nuestro maestro, nuestro guía, que nos explica todas las cosas. Y ahora nosotros podemos predicar el Evangelio, este Evangelio de la gloria de Cristo. Miren el versículo, en la parte final del versículo 12 dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Evangelio de Jesucristo es tan glorioso, es tan impactante, es tan asombroso, que aún los ángeles mismos anhelan mirar la obra que se está haciendo por medio de la iglesia, de cómo la iglesia es la responsable y tiene ese gran privilegio de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Había un comentarista bíblico que señalaba que cuando dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es una referencia a que los ángeles tienen un anhelo tan grande de ser partícipes de comunicar el Evangelio, que por decir así ellos quisieran ser nosotros. Ellos quisieran estar aquí en la tierra y quisieran tener la oportunidad de andar por el mundo predicando el Evangelio, anunciando las maravillas de la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero saben, no se les ha sido dada a ellos. Ese privilegio es nuestro. Ese privilegio es para nosotros. Y los ángeles nos miran y nos observan y anhelan tener el privilegio que nosotros tenemos. Pero Dios ha decidido que ese privilegio sea para nosotros. Pero ¿cómo vamos a cumplir esta labor de una manera genuina, de una manera verdadera? ¿Cómo vamos a tener el poder de Dios? Actuando como los profetas, escudriñando qué es lo que dice la Escritura, indagando, inquiriendo, siendo diligentes en profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. El versículo 13 es como una conclusión a lo que está hablando el apóstol, por lo menos en este aspecto. Dice, por tanto, o sea, ahora que usted sabe que hasta los ángeles anhelan la labor que usted tiene, ahora que usted sabe de la importancia, de la necesidad de profundizar en la palabra de Dios, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Saben eso de ceñir los lomos? Era una forma, no sé si ustedes saben, pero el tipo de vestimenta que se usaba en la antigüedad era muy parecida al de hombre y el de la mujer, ¿verdad? Era una túnica, lo cual no les permitía hacer trabajos de una manera, digamos así, tan cómoda. Entonces, por ejemplo, cuando una persona sabía que había un peligro o se le llamaba a la batalla, ellos se ceñían los lomos. ¿Y qué quería decir eso? Es que ellos agarraban su túnica y hacían una forma como se formaban, por decir así, un short. Se lo amarraban y se dejaban la túnica como que si fuera un short, como una calzoneta. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar totalmente listos para actuar. Ellos tenían que estar listos para la acción y no se les podía encontrar desprevenido con la túnica, porque entrar en batalla con una túnica era mucha probabilidad de pelear, perder. Entonces ellos tenían que tener ceñidos los lomos, o sea, amarradas sus túnicas y preparados para la acción. Y esa misma expresión está usando Pedro, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros preparados para la acción? En nuestra mente. Es aquí donde nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? No es amarrándonos una túnica,
es escudriñando las Escrituras. Si no está escudriñando las Escrituras, usted no está ciñendo los lomos de su entendimiento. Usted está con su túnica todavía. Es necesario que ciña los lomos de su entendimiento, que esté listo para la acción, que esté preparado para entrar en batalla. Porque en tiempos de prueba necesitamos estar listos para afrontar la prueba. Dice el versículo: sed sobrios. La idea de sobrios, y de hecho, en el lenguaje, en el idioma griego, la palabra es no esté ebrio, o sea, no esté controlado por el vino. Pero para nosotros la idea es sea sobrio. Lo que quiere decir es, usted tiene que ser una persona bajo control. En medio de la prueba, usted tiene que ser una persona con templanza, contemple, una persona que esté totalmente en control de sus acciones, en control de su persona, en control de su conducta, en control de su vida. No dejarse llevar por las circunstancias. Sea sobrio, o sea, tenga templanza, tenga firmeza, porque en el tiempo de la prueba usted va a ser exigido hasta el máximo. Y si usted no tiene firmeza, si usted no tiene templanza, con un poquito de prueba va a sucumbir y va a reprobar. Por tanto, cíñase los lomos de su entendimiento y sea sobrio. Y sabemos que la prueba es difícil, sí. Por eso dice el apóstol: y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es necesario ser sobrios, estar preparados y estar esperando por completo en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Recuerden, no tenemos la capacidad de nosotros mismos de mantenernos firmes. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos el sustento de su Espíritu Santo. Y necesitamos estar recordando la gracia de Dios cada día. Si en algún momento nosotros, por alguna razón, nos sentimos meritorios del favor de Dios, ese momento ya no estamos actuando con sobriedad, ya perdimos la cordura. Cada día es necesario recordar que no somos meritorios de la gracia de Dios en nosotros. Simplemente nos toca esperar en esa gracia y decir: Señor, es por tu gracia que yo sigo en pie. Es por tu gracia que yo sigo firme y es por tu gracia que voy a continuar. No porque haya capacidad en mí, no porque yo esté listo, es porque tu gracia me sostiene y por tu gracia sé que me vas a llevar y me vas a presentar delante de nuestro Dios y Padre, y es por tu gracia que yo voy a poder salir aprobado ese día. Porque esa gracia fue la que llevó a Cristo Jesús a dar su vida por nosotros. Así que, hermanos, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, estemos listos para la acción, preparemos nuestra mente para afrontar el tiempo de prueba, que el tiempo de prueba no nos encuentre desprevenidos, y sepamos que la gracia de Dios va a estar con nosotros, que el poder de Dios va a actuar en nosotros, que en medio de la prueba vamos a seguir siendo más que vencedores. Si usted tiene alguna duda sobre la gracia de Dios para su vida, si por alguna razón usted todavía no entiende o no ha conocido esa gracia de Dios que nos permite tener confianza, una plena confianza y certeza de que nos vamos a presentar delante de nuestro Dios con confianza y vamos a recibir por medio de Jesucristo el perdón que necesitamos, si tiene alguna duda, por favor, trate de hablar conmigo, con Ariel, con las damas, pues también hay otras damas con las que pueden platicar. Está Tesla, o Tesla les puede orientar con quién pueden platicar, pero necesitamos estar seguros de que esa gracia de Dios es real en nosotros y que vivimos bajo esa gracia de Dios y que dependemos de esa gracia de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por el don de Jesucristo, Señor, porque Cristo entregó su vida por nosotros. Y gracias porque ese misterio, Señor, ha sido revelado y nosotros lo podemos entender. Ya no está oculto de nuestros ojos, Señor. Hemos sabido y conocemos lo que fue y lo que ha sido y lo que sucedió con Cristo y cómo vino a padecer a esta tierra, pero sabemos también de ese poder y de esa victoria que hay en Él por medio de su resurrección. Ahora, Señor, esperamos y anhelamos la venida de tu Hijo Jesucristo,
para que Él venga a establecer ese reino de poder, de gloria, de majestad, Señor, donde toda la maldad, la injusticia va a ser derrotada y donde va a haber un reino perfecto, Señor, de justicia y de paz, donde reinará la justicia, de la cual nosotros queremos ser parte, Señor. Permítenos, Señor, que tu gracia nos lleve a ese reino eterno de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.